¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí, continuando la clase de geometría. En esta ocasión, pues vamos a llevar lo que es ángulo 2, es decir, el tema que vimos de ángulos, pero la segunda parte. Recuerda que cuando vimos segmentos había una definición del punto medio. ¿Qué era lo que me tenía que decir? Pues simplemente que si tengo un segmento, a ver, dejamos aquí un segmento que digamos mide 20 y pues me dicen que M es punto medio. Eso quiere decir que me separa la longitud inicial, que era 20, en dos partes iguales, es decir, que si esto mide 10, pues esta parte mide 10, ¿correcto? La definición de punto medio queda, me divide al segmento en dos partes iguales. Si todo es 30, pues sería 15-15. Si todo es 100, pues sería 50-50. Y así sucesivamente. Ahora, en ángulos hay una definición pues casi parecida. En esta parte ya no estamos hablando de dimensiones lineales, sino distancias de rayos, que era lo que la definición de ángulo, ¿no? En este caso vamos a entrar al tema de bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? A ver, si en este caso me dice OM es bisectriz de A o B, miren, cuando me dicen que OM es bisectriz, pues me está diciendo que va a haber un rayo que me va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Ahí está. Aquí vamos a poner OM, el rayo OM, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que este rayo me va a dividir a todo el ángulo en dos partes iguales. A ver, ponemos una variable cualquiera, le ponemos pues beta. Ahí está. Si este ángulo mide beta, ¿cuánto medirá el de abajo? También tiene que medir beta. ¿Por qué? Porque es bisectriz, me divide en dos partes iguales. Si este ángulo mide 30, este medirá 30. La pregunta es, si este mide 30, ¿cuánto medirá todo? Pues 60, ¿correcto? Una simple suma. Entonces, OM es bisectriz del ángulo A o B. Ahora, ¿qué concluyo con esto? ¿Cuánto sería el valor de alfa? El ángulo inicial era pues alfa, ¿no? Entonces concluyo pues que alfa simplemente es la suma, ¿correcto? ¿Cuánto es beta más beta? 2 beta. Correcto. ¿Qué más puedo concluir aquí? Que la medida del ángulo AOM va a ser igual a la medida del ángulo MOB. ¿Correcto? A la conclusión es la que llego. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, a ver, pongo aquí para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. ¿Qué más puedo concluir? Entonces que la medida del ángulo AOM y la medida del ángulo MOB pues serían iguales, ¿correcto? Esa es mi conclusión. Lo único que tengo que saber, chicos, entonces, lo único que tengo que saber es porque la bisectriz me va a dividir al ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Una aplicación para entender más rápido. Si dice, si OM, bueno, ahí está. Ahora sí, si el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, calcule AOB. Muy bien. ¿Qué era bisectriz? Que me dividía al ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Dicen que OM es bisectriz. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo tiene que ser igual a este otro ángulo. Entonces, como es bisectriz, pues vamos a poner la igualdad, ¿correcto? ¿Qué igualdad? A ver, que la medida del ángulo AOM y la medida del ángulo a ver, esta sería MOB, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿correcto? Iguales, ahí está, iguales. ¿Cuánto vale AOM? AOM pues vale X más 55. ¿Y cuánto vale mi ángulo MOB? MOB 4X más 10. Muy bien. Y listo, solamente es una ecuación lineal simple para resolverla, ¿no? Este X pasar a restar aquí sería 3X, ¿correcto? 3X. Este 10 sumando pasa a restar aquí, sería pues entonces 45. Ahora,
3x es igual a 45. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. Entonces de aquí puedo concluir lo siguiente, ¿correcto? De aquí puedo concluir lo siguiente. ¿Cuánto vale x? A ver, ¿cuánto vale x? X es igual a, si pasaría a dividir, pues x sería igual entonces a 45 entre 3, pues 15. ¿Correcto? X vale 15. ¿Me piden x? A ver, leemos. ¿Me piden x? No me piden x. A ver, ¿qué es lo que me piden? Me piden, calcule la medida del ángulo. A ver, ahí está. Muy bien. Calcule la medida del ángulo A o M. Muy bien. ¿Y qué es A o M? X más 55. Ya. Entonces piden, ¿qué es lo que piden? Me piden X más 55. ¿Cuánto vale X? 15. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 15 más 55, que sería pues 70. Y esa sería mi respuesta. ¿Correcto? Sencillo. Bueno chicos, entonces continuando ahora con la aplicación 2, vamos a leer. Nos dice, si rayo OB es bisectriz del ángulo AOC, calcule AOC. ¿Qué me piden? La medida del ángulo AOC, es decir, me piden todo esto. ¿Cuánto mide todo? ¿Correcto? Muy bien. Es fácil, ¿no? Si me dicen que este rayo OB es bisectriz, quiere decir que me divide en partes iguales. ¿Cuánto mide el de arriba? 50. Eso quiere decir que el de abajo, ¿cuánto tiene que medir? También 50. A ver, sin hacer ninguna ecuación, así, al loco. ¿Cuánto sería todo entonces? Pues la suma, ¿no? 50 más 50, 100. Entonces, ponemos aquí, entonces, vamos a ver aquí que pues la medida del ángulo AOC, que es lo que nos pide, es igual pues a 50 más 50, ¿correcto? Por lo tanto, la medida del ángulo AOC va a ser igual a 100 grados, 100 grados hexagesimales, ¿correcto? Ahora, profe, pero debería ser, ¿cómo se dice? Un ángulo obtuso, ¿correcto? Claro, pero bueno, el gráfico, no chicos, nunca se confíen mucho en el gráfico, solamente confíen en su definición clara que tiene, ¿correcto? Muy bien, la aplicación 3 que nos dice, OC, el bisectriz del ángulo BOD. Ya, ¿eso qué quiere decir? Un rato me olvido de esto, ¿no? BOD, aquí está BOD. Dice que OC es bisectriz, quiere decir que me divide en dos partes iguales. A ver, completando. Si este mide alfa, ¿cuánto medirá todo esto? También alfa, ¿correcto? ¿Por qué bisectriz? Este de aquí, es bisectriz de acá. Debe ser igual. Si este es alfa, tiene que ser alfa. Ahora, me piden BOC. O sea, en otras palabras, me piden calcule alfa. ¿Correcto? ¿Quién es BOC? BOC es alfa. ¿Correcto? BOC. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Miren, pero ¿cuánto vale todo el ángulo AOD? ¿No veo aquí un ángulo recto? ¿Qué quiere decir esto? Que la suma AOD más BOC más COD tiene que ser, pues, el ángulo recto, que es 90. Entonces pongo, ¿no? A ver, ¿quién es el primer ángulo? Alfa más alfa más 30. Y todo esto me tiene que resultar el ángulo recto. ¿Cuánto es? 90. Aquí ponemos pues 90. Listo. ¿Correcto? Ahora, una ecuación simple, ¿no? Alfa. ¿Cuántas alfas? 3 alfas. Listo. Es igual a, aquí tengo 90 y aquí tengo un único número que es 30. 30 pasa a restar. Chicos, de aquí para adelante solamente se ecuaciones, ¿ya? Ustedes ya deberían de dominar eso. Multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Por lo tanto, me pedían alfa, ¿sí? Alfa va a ser igual a 30 entre 3. Es decir, alfa es igual a 20 grados. Esa sería mi respuesta. Y bueno chicos, llegando a la última parte de ángulo 2,
vamos a entender ahora a qué se refiere complemento y suplemento, ¿sí? Miren, complemento simplemente es lo que le falta a un ángulo para llegar a ser 90 grados. Suplemento es lo que le falta a otro ángulo para llegar a ser 180 grados. Es decir, ¿y cómo se... A ver, ¿y cuál sería su notación? Muy bien, un ejemplo sencillo, tengo aquí al ángulo 50. Mi pregunta es, ¿quién será el complemento? Y acá abajito chiquito, 50. ¿Correcto? Así se entiende. El complemento de 50. Entonces, el de aquí sería el complemento de 50. ¿Correcto? ¿Por qué? Este ángulo es lo que le falta 50 para llegar a ser 90. Muy bien. ¿Cómo lo puedo expresar? Vamos a poner a todo 90, porque es el ángulo total que quiero llegar, menos lo que ya tengo. Lo que quiero llegar, quito lo que tengo, y es lo que me falta, ¿correcto? Muy bien, ¿qué es lo que tengo? 50. Ah, ya. Entonces, podría decir que el complemento de 50 será 40 grados. Y claro, ¿no? Sencillo, ¿no? Porque 50 más 40, 90. Muy bien. A ver. Si yo pido ahora, entonces, ¿cuál será? Otros ejemplos, ¿ya? El complemento de 20. A ver. Sencillo, ¿no? Lo que quiero llegar, que es 90, menos lo que ya tengo. En este caso, ¿cuánto sería? 70. ¿Listo? El complemento de 20 es 70. Sencillo, ¿no? A ver. El complemento de 40, 50. Porque 40 más 50, 90. El complemento de 10, 80. Porque 10 más 80, 90. Y así juego. La pregunta es, ¿qué pasaría si tengo ahora esto? ¿Cuál sería? A ver. El complemento, a ver, de un ángulo X. ¿Cómo lo expreso? Ya saben, ¿no? A lo que, con 90, el complemento, menos lo que tengo. Así sería mi expresión, ¿correcto? Esta sería mi expresión. A ver. Ahí está. Esta sería mi expresión, ¿correcto? Ahora, en suplemento, ¿cómo sería? A ver, pues lo que le falta a 120 para llegar a 180. Entonces pongo, ese sería el suplemento de 120. Muy bien. ¿Cómo se calcula? El suplemento de 120 sería igual. Ya no voy a poner 90 porque 90 es complemento. El suplemento es 180. Menos el ángulo que tengo, que sería 120. 120. ¿Y listo? Entonces podría decir que el suplemento de 120 sería pues 60. ¿Por qué? Porque es la diferencia. Y la idea es la misma. 120 más 60, 180, que es el suplemento. ¿Cómo sería mi expresión? Ahora, ¿cómo sería el suplemento de un ángulo X? Lo mismo, ¿no? Poner a lo que quiero llegar, 180 menos X, que es el ángulo a lo cual quiero llegar. Esa sería mi expresión. Muy bien. Sencillo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer, algunos ejercicios rápido nomás, a manera de practicar. Si digo, ¿cuál sería el complemento? El complemento de 70. Ahí está. Primero, chicos, hay que empezar pues de adentro hacia afuera, ¿correcto? Muy bien. Entonces voy a hallar primero esto, ¿no? Igual. Esto que me interesa. A ver, lo vamos a hacer. Esto que me interesa, ¿no? Entonces, el complemento de afuera sigue, ¿correcto? Sigue igual porque aún no lo uso. Abro paréntesis porque va a ser el desarrollo de lo que tengo aquí. El complemento es 70, ¿se acuerdan, no? Complemento me quiere decir 90 menos el ángulo 70, ¿correcto? Yo sé que el complemento de 70 es 20, ¿correcto? Es 20, porque ya lo sé, es 20. Muy bien. Igual
¿Cuánto sería entonces el complemento de, ¿cuánto sale aquí? 20. Igual, el complemento de 20, ¿cuánto sería? 90 menos 20, es decir, 70. A ver, ¿qué pasó? Son iguales, ¿correcto? A ver, para que me entiendan mejor, primero se hacía esto. El complemento de 70 es 20, ¿correcto? De aquí sale 20. Pero me falta otro complemento. Y el complemento de 20, pues, su desarrollo sería igual, ¿no? Pues sería 90 menos, en este caso 20, que sería 70. Y listo. A ver, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo podría ser el complemento del complemento del complemento de x es igual a 20? Calcule x, me dicen, a ver. Acá me dice, por ejemplo, calcule x. ¿Cómo haría esto? Muy bien, sencillo, ¿no? A ver, primero lo de aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues 90 por ser complemento menos el ángulo x. Este de aquí es el resultado de esto, pero afuera tengo otro complemento, es decir, 90 menos todo esto. Pero afuera de todo esto tengo otro complemento, es decir, 90 menos todo esto. ¿Correcto? Repito, 90 menos x sale de aquí. ¿Esto qué quiere decir? 90 menos todo esto. Y este tercer complemento, ¿qué quiere decir? 90 menos todo esto. Y listo. Y todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 20. Y listo. Aquí sale. A ver, empezamos a hacer entonces. Y listo. A ver, calculándose 90 menos 90. Muy bien, aquí. Antes que se equivoque. Vamos a hacer eso primero, ¿ya? Menos por 90, menos 90, ¿correcto? Menos 90. Menos por menos, más x. ¿Listo? Y cerramos eso. 90 menos 90, 0. Aquí baja igual el 90 de afuera, que no lo usamos. Y menos por más, menos x. ¿Listo? Aquí hacemos lo mismo, igual a 20. Igual a 20. ¿Y listo? ¿Qué hacemos aquí? Igual a este x sería acá como positivo y 90 menos 20 sería 70. Y listo. Esa sería mi respuesta de x. A ver, es un poco complicado de repente a los chicos de cuarto grado que no están acostumbrados a hacer lo que se dice resolución de ecuaciones. Entonces es muy importante que tengan esta regla. Y lo mismo que hago como complemento va a pasar en suplemento, ¿sí? Cuando yo tenga, por ejemplo, complemento del complemento de 20, rápidamente esto sale 20. ¿Por qué? ¿Cuántos complementos estoy usando? 2. Quiere decir que es par. ¿Correcto? Cuando la cantidad, cuando la cantidad de complementos es par, ahí está, es par, pues va a salir el mismo número. Es decir, a ver chicos, ¿cuándo va a ser entonces el complemento del complemento del complemento del complemento de 40? Voy a contar, ¿correcto? 1, 2, 3, 4. Ah, es par. A ver, aquí. 4 es par. Como 4 es par, quiere decir que no me importa. Va a salir 40. ¿Correcto? A ver.